El descubrimiento más peligroso de Jung no fue sobre la enfermedad mental. Fue sobre las personas que ven todo lo que los demás pasan por alto y por qué esta habilidad los destruye. En su práctica clínica, Jung documentó pacientes con lo que llamó percepción diferenciada. Individuos que podían leer microexpresiones, sentir emociones ocultas y percibir patrones psicológicos que escapaban a todos los demás. Veían a través de las máscaras sociales, detectaban mentiras al instante y sentían las tensiones inconscientes en cada habitación. Jung llamó a este descubrimiento peligroso porque estas personas consistentemente terminaban aisladas, agotadas e incapaces de mantener relaciones normales. No porque fueran inestables, sino porque ver todo tenía un costo psicológico que nadie entendía. Hoy te mostraré el descubrimiento más peligroso de Jung sobre las personas que lo ven todo, y por qué él creía que esta rara habilidad o te destruye o te transforma en algo extraordinario. El caso que reveló el descubrimiento más peligroso de Jung comenzó con una paciente que describió en sus notas privadas, un tipo altamente introvertido e intuitivo, que acudió a él en 1913 durante la propia crisis psicológica de Jung tras su ruptura con Freud. Esta paciente, representando lo que Jung más tarde categorizaría como el tipo de personalidad más raro, poseía lo que él llamó percepción intuitiva indiferenciada. Podía entrar en cualquier habitación y sentir inmediatamente la atmósfera psicológica. ¿Quién mentía? ¿Quién sufría dolor emocional? ¿Quién albergaba resentimientos secretos? Jung escribió: la paciente muestra una capacidad extraordinaria para percibir contenidos inconscientes en otros, pero esta facultad parece causarle una angustia considerable en lugar de una ventaja. No podía mantener una conversación trivial porque veía a través de cada fachada social. No podía mantener amistades porque la gente se sentía expuesta e incómoda a su alrededor. No podía conservar un empleo porque su presencia alteraba los acuerdos inconscientes colectivos que mantienen a los grupos funcionando. Jung se dio cuenta de que no estaba tratando una patología. Estaba observando lo que sucede cuando el inconsciente se vuelve demasiado consciente, cuando la percepción se vuelve demasiado diferenciada para la supervivencia social. La documentó describiendo a las personas con una precisión asombrosa. Habla de los demás como si tuviera acceso a sus pensamientos privados y motivaciones ocultas. Cuando verifico sus observaciones a través de un interrogatorio cuidadoso, demuestran ser notablemente precisas. Esto no era psicosis ni delirio. Era una conciencia tan avanzada que se había vuelto socialmente peligrosa. Pero Jung descubrió algo aún más inquietante, porque la extraordinaria percepción de esta paciente parecía imposible de explicar. Por lo tanto, Jung comenzó a investigar lo que más tarde denominaría participation mystique, el fenómeno psicológico donde los individuos con una intuición altamente diferenciada se ven abrumados por los contenidos inconscientes de los demás. Jung escribió en sus notas del período del Libro Rojo: hay entre nosotros aquellos cuyo aparato psíquico está tan finamente afinado que absorben no solo las comunicaciones conscientes, sino toda la atmósfera inconsciente de su entorno. La investigación moderna de la doctora Elaine Aron sobre las personas altamente sensibles valida las primeras observaciones de Jung. Su investigación muestra que aproximadamente el 20% de las personas tienen una sensibilidad sensorial y emocional elevada, pero Jung identificó algo más específico dentro de su tipología psicológica: el tipo intuitivo introvertido, que comprende aproximadamente el 1% de la población, quienes no solo sienten profundamente, sino que perciben patrones inconscientes con una claridad sorprendente. Jung observó que estos individuos tienen lo que llamó una función intuitiva diferenciada. Sus cerebros procesan no solo las señales sociales obvias, sino los estados emocionales inconscientes, el contenido reprimido y los patrones psicológicos que otros no pueden detectar. Ven la depresión detrás de las sonrisas forzadas. Sienten la desesperación debajo de las presentaciones seguras de sí mismas. Sienten la sombra colectiva que los grupos acuerdan inconscientemente ignorar. Jung escribió: el peligro no reside en la percepción en sí, sino en el aislamiento psíquico que crea. Cuando uno ve claramente lo que otros no pueden o no quieren ver, se convierte en un espejo en el que la sociedad no soporta mirarse. Esto crea lo que Jung llamó el problema de la función superior, cuando tu mayor fortaleza se convierte en tu mayor carga porque te separa de la participación inconsciente colectiva. Pero Jung descubrió que el verdadero peligro no era la percepción en sí. Debido a que las personas con una percepción altamente diferenciada
ven claramente los contenidos inconscientes de los demás, se convierten en blancos de lo que Jung documentó extensamente como la proyección de la sombra, donde las personas los atacan inconscientemente por reflejar lo que se niegan a reconocer en sí mismos. Jung escribió en Psicología del Inconsciente: nada tiene una influencia psicológica más fuerte en su entorno, y especialmente en sus hijos, que la vida no vivida de los padres. Pero descubrió que este principio se extendía a todas las relaciones. Cuando la sombra de alguien se refleja a través de la percepción clara de otra persona, la mente inconsciente tiene dos opciones: integrar la sombra o atacar el espejo. Jung documentó este patrón repetidamente en su trabajo clínico. La persona que ve con claridad es culpada de crear los problemas que simplemente está observando. Sus pacientes con intuición diferenciada experimentaban esto constantemente. Cuando sugerían amablemente que alguien parecía preocupado, esa persona explotaba contra ellos por ser negativos o crear drama. Cuando expresaban preocupación por problemas obvios, se les acusaba de ser críticos o de fabricar problemas donde no existían. Jung se dio cuenta de que esto no era una coincidencia. Era una defensa psicológica. En Recuerdos, Sueños, Pensamientos, escribió: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Pero para la mayoría de las personas, es más fácil atacar a la persona que refleja su sombra que examinar lo que se está reflejando. Esto crea lo que Jung llamó el fenómeno del chivo expiatorio. Los individuos altamente perceptivos a menudo se convierten en el problema designado en cada grupo al que entran. No porque causen problemas, sino porque revelan problemas que ya existen en el inconsciente colectivo, Jung observó: el portador de la percepción superior se convierte en el depositario de todo lo que el grupo no puede reconocer conscientemente sobre sí mismo. Este patrón explica por qué estos individuos no solo se sienten incomprendidos, se sienten sistemáticamente atacados por una fuerza que no pueden explicar racionalmente. Pero el descubrimiento más inquietante de Jung estaba aún por llegar, porque Jung observó que la percepción abrumadora se manifestaba de manera diferente en distintos individuos. Por lo tanto, identificó 4 patrones distintos dentro del tipo intuitivo introvertido, cada uno representando una forma diferente de procesar los contenidos inconscientes de los demás. Tipo 1. El intuitivo sentimental. Jung documentó pacientes que combinaban la intuición introvertida con una función sentimental diferenciada. Estos individuos no solo ven lo que está sucediendo psicológicamente, lo sienten en sus propios cuerpos. Absorben las emociones de los demás tan completamente que a menudo no pueden distinguir entre sus propios sentimientos y los que han absorbido inconscientemente. Jung escribió: el intuitivo sentimental vive en un estado de contagio emocional perpetuo, experimentando las emociones no vividas de todos en su entorno. Tipo 2. El intuitivo pensador. Estos individuos ven patrones psicológicos y predicen resultados de comportamiento con una precisión asombrosa. Jung observó que podían pronosticar fracasos en relaciones, desastres profesionales y crisis personales meses antes de que ocurrieran, no a través del análisis lógico, sino a través del reconocimiento de patrones inconscientes. Jung señaló: poseen una extraña habilidad para percibir las conclusiones lógicas de los procesos inconscientes, que otros aún no pueden ver. Tipo 3. El intuitivo sensorial. Jung documentó pacientes que podían sentir las manifestaciones físicas de los estados psicológicos en otros, detectando enfermedades antes de que aparecieran los síntomas, sintiendo la fatiga antes de que fuera reconocida, o sintiendo la tensión corporal que indicaba angustia emocional. Jung escribió: estos individuos sirven como sistemas de alerta temprana para enfermedades psicológicas y físicas en su entorno. Tipo 4. El intuitivo puro. El tipo más raro que Jung encontró combinaba la intuición introvertida con lo que llamó una función auxiliar indiferenciada. Veían todo, pero tenían dificultades para organizar o expresar sus percepciones de manera coherente. Jung observó: viven en un estado de agobio perpetuo, recibiendo grandes cantidades de información inconsciente sin una estructura psicológica adecuada para procesarla constructivamente. Entender tu patrón específico es crucial, porque cada tipo requiere enfoques diferentes para lo que Jung llamó el desafío de la integración. Pero primero necesitas entender por qué Jung consideraba este descubrimiento tan peligroso. ¿Por qué Jung observó los efectos devastadores de la percepción indiferenciada en sus pacientes? Por lo tanto, concluyó
que ver todo sin una integración psicológica adecuada planteaba peligros genuinos tanto para el bienestar individual como para el colectivo. Jung identificó 3 peligros específicos que hacían este descubrimiento tan amenazante. Peligro 1. La disrupción del inconsciente colectivo. Jung escribió: el individuo que percibe con demasiada claridad amenaza los acuerdos colectivos de los que depende la cohesión social. Cuando alguien ve a través de las ilusiones compartidas que mantienen unidos a los grupos, los acuerdos tácitos para ignorar ciertas verdades, se convierte en una fuerza desestabilizadora. Jung observó que las organizaciones, familias y sociedades funcionan en parte a través de acuerdos inconscientes colectivos sobre lo que se reconocerá y lo que no. El individuo altamente perceptivo viola inadvertidamente estos acuerdos simplemente por existir auténticamente. Peligro 2. El aislamiento psicológico. Jung documentó cómo la percepción diferenciada crea lo que llamó el problema de la función superior. Cuando tu mayor fortaleza psicológica se convierte en la fuente de tu mayor sufrimiento, escribió: la maldición de la conciencia es que no puede ser compartida con aquellos que no la poseen. El individuo se convierte en una isla de conciencia en un océano de inconsciencia. Este aislamiento no es solo social, es existencial. Estos individuos a menudo reportan sentir que viven en una realidad diferente a la de todos los demás. Peligro 3. La disolución de la identidad. Lo más peligroso es que Jung descubrió que las personas que absorben contenidos inconscientes de otros a menudo pierden el contacto con su propia personalidad auténtica. Se ven tan inundados de material psicológico externo que no pueden distinguir entre su propio mundo interior y lo que están absorbiendo de su entorno. Jung llamó a esto participation mystique, un estado donde los límites psicológicos se disuelven y el individuo se fusiona con los contenidos del inconsciente colectivo. Escribió: el peligro no es simplemente el exilio social, sino la aniquilación psicológica, la pérdida completa de la identidad individual en favor de la posesión colectiva. Por esto, Jung consideraba la integración de la percepción superior no solo terapéuticamente importante, sino psicológicamente urgente. Porque la percepción superior no integrada planteaba tales peligros, Jung desarrolló lo que llamó el proceso de individuación, un enfoque sistemático para mantener la identidad individual mientras se desarrolla una relación consciente con los contenidos inconscientes. Fase 1. Reconocimiento y diferenciación. Jung enseñó a sus pacientes altamente perceptivos a reconocer primero cuando estaban absorbiendo material psicológico que no era suyo. Llamó a esto discriminación consciente, la capacidad de distinguir entre la experiencia interna auténtica y el contenido externo absorbido inconscientemente. Jung escribió: la primera tarea es establecer qué te pertenece y qué pertenece a los demás. Sin esta discriminación, no puede haber desarrollo individual. Técnica. Jung instruía a los pacientes a pasar tiempo en completa soledad diariamente, permitiendo que el material absorbido se asentara para que pudieran reconocer su propia voz psicológica auténtica. Fase 2. Integración de la sombra. Jung descubrió que las personas que ven claramente las sombras de los demás a menudo lo hacen porque no han integrado la suya. Cuanto más niegas tu propia capacidad para el engaño, el egoísmo o la crueldad, más te perturbará ver estas cualidades en otros. Jung escribió: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos, pero solo si tenemos el coraje de mirar hacia adentro en lugar de permanecer enfocados hacia afuera. La integración de la sombra significa reconocer que contienes cada cualidad humana que observas en los demás. Esto no te convierte en una mala persona, te convierte en una persona completa que puede ver con claridad sin juzgar. Fase 3. Participación consciente. La fase final implica lo que Jung llamó la participación consciente en el inconsciente colectivo, la habilidad de interactuar con los contenidos psicológicos de otros sin ser abrumado o perder tu identidad individual. Jung escribió: la persona individuada puede servir como un puente entre lo consciente y lo inconsciente, ayudando a hacer consciente lo inconsciente en otros sin sacrificar su propia integridad psicológica. Esto requiere desarrollar lo que Jung llamó contenedores psicológicos, la capacidad de sostener temporalmente los contenidos inconscientes de otros mientras se mantiene la conciencia de que no son propios, porque Jung entendía que la percepción superior o destruye o transforma a los individuos.
Por lo tanto, estudió figuras históricas para entender la diferencia entre la integración exitosa y el colapso psicológico. El caso de Nietzsche, percepción no integrada. Jung estaba profundamente influenciado por la filosofía de Nietzsche, pero observó cómo su percepción superior finalmente lo llevó al colapso psicológico. En Recuerdos, Sueños, Pensamientos, Jung escribió sobre la habilidad de Nietzsche para ver a través de las fachadas sociales, religiosas y filosóficas con una claridad devastadora. Sin embargo, Jung señaló que Nietzsche nunca aprendió a integrar estas percepciones de manera constructiva. En lugar de usar su percepción al servicio de la sanación, la blandió como un arma contra la sociedad. Jung escribió: Nietzsche poseía una visión extraordinaria de la naturaleza humana, pero permaneció identificado con su función superior en lugar de integrarla en una personalidad equilibrada. Jung observó que el aislamiento y el eventual colapso de Nietzsche representaban lo que sucede cuando la percepción superior permanece sin integrar. El individuo es consumido por lo que ve en lugar de ser transformado por ello. El caso del maestro Eckhart, integración exitosa. Jung estudió extensamente al místico medieval maestro Eckhart, a quien consideraba un ejemplo de percepción superior integrada con éxito. Eckhart poseía lo que Jung llamó intuición mística, la capacidad de percibir realidades espirituales y psicológicas a las que otros no podían acceder. Pero a diferencia de Nietzsche, Eckhart canalizó sus percepciones hacia el servicio compasivo. Jung escribió: Eckhart transformó su percepción superior en sabiduría, que podía nutrir a otros sin abrumarlos. Veía con claridad, pero hablaba de maneras que invitaban a la comprensión en lugar de la resistencia. Jung señaló que el éxito de Eckhart provenía de lo que llamó humildad consciente, el reconocimiento de que la percepción superior es un don para ser compartido sabiamente, no un arma para ser blandida. El propio viaje de integración de Jung. Lo más significativo es que Jung documentó su propia lucha con la percepción abrumadora durante lo que llamó su confrontación con el inconsciente de 1913 a 1919, registrada en el Libro Rojo. Jung escribió: Estaba amenazado por una psicosis y me salvé solo por mi habilidad para entender lo que me estaba sucediendo a través de mi trabajo con los pacientes. Su percepción superior de los contenidos inconscientes, tanto los suyos como los de otros, casi lo destruyó hasta que aprendió a integrar estas experiencias conscientemente. El avance de Jung llegó cuando se dio cuenta de que sus percepciones abrumadoras no eran patológicas, sino evolutivas. Representaban la conciencia intentando evolucionar más allá de las limitaciones colectivas actuales. Esta comprensión transformó su enfoque hacia los pacientes con dones similares. Dado que los individuos con percepción superior a menudo enfrentan el aislamiento, Jung enfatizó la importancia crucial de encontrar a lo que él llamó los pocos que entienden, otros capaces de relacionarse con la conciencia diferenciada sin estar a la defensiva. Jung escribió en El desarrollo de la personalidad: El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, pero este privilegio no se puede realizar en aislamiento. Requiere ser atestiguado por aquellos capaces de reconocer la autenticidad. Jung identificó 3 tipos de relaciones esenciales para el individuo altamente perceptivo. Tipo 1. Compañeros individuados. Jung escribió: La persona individuada reconoce a otra persona individuada inmediatamente. Hay una cualidad de presencia, una autenticidad que no se puede fabricar. Estas conexiones a menudo ocurren de manera instantánea e intensa. Se reconocen mutuamente como miembros de lo que Jung llamó la minoría consciente. Estas relaciones son raras pero esenciales para la supervivencia psicológica. Con compañeros individuados puedes ser completamente auténtico sin temor a abrumarlos o amenazarlos. Tipo 2. Aquellos comprometidos con la individuación. Jung observó que las personas activamente comprometidas en su propio proceso de individuación, terapia, trabajo interior, práctica espiritual, a menudo pueden manejar la percepción superior sin estar a la defensiva. Puede que no la posean ellos mismos, pero entienden su valor. Jung escribió: Aquellos que han comenzado a conocerse a sí mismos pueden soportar ser conocidos por otros. Tipo 3. Contenedores naturales. Jung identificó a individuos que, aunque no poseen una percepción superior, tienen lo que él llamó una función de contenedor natural, la capacidad de sostener contenido psicológico sin ser abrumados por él. Estos podrían ser individuos maduros,
que han superado desafíos significativos en la vida. El proceso de reconocimiento. Jung desarrolló indicadores específicos para identificar relaciones seguras. Hacen preguntas genuinas sobre tus observaciones en lugar de defenderse inmediatamente contra ellas. Pueden reconocer sus propias contradicciones y limitaciones sin vergüenza. Demuestran lo que Jung llamó mentalidad psicológica, interés en la realidad interior. Mantienen la estabilidad emocional cuando se enfrentan a verdades incómodas. Muestran una curiosidad genuina sobre la conciencia y el crecimiento. Protocolo de revelación gradual. Jung enseñó un proceso cuidadoso para revelar las habilidades perceptivas. Comienza con observaciones pequeñas y suaves. Observa su patrón de respuesta a la retroalimentación. Evalúa si se ponen a la defensiva o sienten curiosidad. Aumenta gradualmente la profundidad según su capacidad demostrada. Siempre enmarca las percepciones como ofrendas en lugar de pronunciamientos. Jung enfatizó: el objetivo no es encontrar personas que acepten todo lo que ves, sino encontrar personas que puedan interactuar con tus percepciones como contribuciones valiosas para la comprensión, en lugar de amenazas a su autoimagen. Porque la percepción superior integrada sirve tanto al desarrollo individual como al colectivo. Por lo tanto, Jung veía la individuación exitosa como esencial no solo para el bienestar personal, sino para la evolución de la conciencia humana misma. Jung escribió en El yo no descubierto: el individuo siempre ha sido el portador del espíritu viviente, aquel que provoca el cambio en la sociedad. Él creía que los individuos que integran con éxito la percepción superior se convierten en lo que llamó portadores de cultura, personas que ayudan a la conciencia a evolucionar. Las 4 etapas de la transformación. Etapa 1. Reconocimiento sin agobio. La primera transformación ocurre cuando aprendes a reconocer tus habilidades perceptivas sin ser aplastado por ellas. Jung llamó a esto la aceptación consciente de la función superior. Jung escribió: el principio de la sabiduría es el reconocimiento de lo que uno realmente es, no lo que uno desea ser o teme ser. Etapa 2. Integración sin aislamiento. La segunda etapa implica aprender a usar tu percepción de manera constructiva, mientras mantienes relaciones significativas. Jung llamó a esto individuación social, convirtiéndote en tu yo auténtico mientras permaneces conectado con los demás. Jung observó: la persona individuada no se retira del mundo, sino que se relaciona con él de manera más consciente. Etapa 3. Servicio sin sacrificio. La tercera transformación ocurre cuando tu percepción se convierte en un regalo que ofreces en lugar de una carga que llevas. Jung llamó a esto participación consciente, usando tus habilidades al servicio de otros sin agotarte. Jung escribió: el privilegio de una vida es convertirte en quien realmente eres y luego ofrecer ese yo auténtico al servicio del todo. Etapa 4. Legado sin apego. La etapa final implica lo que Jung llamó la función trascendente: usar tu percepción para contribuir a la evolución de la conciencia colectiva sin apego a si otros reconocen o aceptan tus contribuciones. Jung observó: la persona individuada trabaja para el futuro, no para el reconocimiento personal en el presente. La integración se convierte en medicina cultural. Jung creía que los individuos que integran con éxito la percepción superior cumplen una función evolutiva vital. Ven lo que la conciencia colectiva aún no está lista para reconocer, ayudando a preparar a la humanidad para los pasos de desarrollo necesarios. Jung escribió: lo que no se lleva a la conciencia nos llega como destino. Los individuos altamente perceptivos que aprenden la integración ayudan a hacer conscientes los contenidos inconscientes antes de que se manifiesten destructivamente en el comportamiento colectivo. Pero Jung advirtió sobre escollos específicos que pueden descarrilar esta transformación. Debido a que el camino de integrar la percepción superior contiene peligros específicos, Jung documentó las formas más comunes en que los individuos descarrilan su propio proceso de transformación. Escollo 1. La trampa de la inflación. Jung escribió extensamente sobre la inflación psicológica, cuando los individuos se identifican con su función superior en lugar de integrarla conscientemente. En 2 ensayos sobre psicología analítica, advirtió: el peligro es que el ego se identifique con el arquetipo, lo que lleva a una inflación que aísla al individuo de las relaciones humanas.
Los individuos altamente perceptivos a menudo caen en lo que Jung llamó el complejo de profeta, creyendo que deben salvar a todos de la inconsciencia. Esto conduce a la predicación, el juicio y el eventual aislamiento. Jung observó: en el momento en que uno cree ser el portador de la verdad absoluta, ha caído en la trampa de la posesión inconsciente por las mismas fuerzas que busca entender. Escollo 2. La justificación de la retirada. Jung documentó casos en los que los individuos usaban su percepción superior para justificar una retirada completa de la sociedad. Se convencían a sí mismos de que los demás eran demasiado inconscientes para valer la pena, lo que Jung reconoció como superioridad espiritual. Disfrazada de sabiduría, Jung escribió: la verdadera individuación requiere un compromiso con el mundo inconsciente, no una huida de él. El ermitaño que se retira de la vida no la ha trascendido, sino que ha sido derrotado por ella. Escollo 3. El síndrome del ayudador. Jung observó que algunos individuos altamente perceptivos se vuelven adictos a ser necesitados. Se definen completamente a través de su habilidad para ver y ayudar a otros, perdiendo el contacto con su propio desarrollo interior. Jung advirtió: cuando la percepción se convierte en identidad, la persona desaparece detrás de la función. Esto no es individuación sino su opuesto, el sacrificio de la personalidad al rol. Escollo 4. El retorno del agobio. Incluso los individuos integrados con éxito pueden retroceder durante periodos de estrés, trauma o transiciones importantes en la vida. Dejan de mantener sus límites psicológicos y vuelven a inundarse con los contenidos inconscientes de otros. Jung enfatizó: la integración no es un logro permanente, sino un proceso dinámico que requiere una atención consciente constante. El mantenimiento de la integración. Jung desarrolló prácticas continuas para mantener una integración saludable, soledad regular para distinguir tus propios contenidos psicológicos del material absorbido. Elección consciente sobre cuándo y con quién emplear las habilidades perceptivas. Trabajo continuo con la sombra para prevenir la proyección de tus propios contenidos inconscientes. Conexión con otros capaces de proporcionar verificación de la realidad y apoyo. Expresión creativa como una salida para la abrumadora entrada perceptual. Jung escribió: la persona integrada no alcanza la perfección, sino que aprende a danzar conscientemente con su propia complejidad psicológica. Porque Jung entendía la percepción superior en el contexto del desarrollo psicológico colectivo. Por lo tanto, veía a los individuos altamente perceptivos como sirviendo una función evolutiva esencial para la conciencia humana. En El yo no descubierto, Jung escribió: el individuo siempre ha sido el portador del espíritu viviente, aquel que provoca el cambio en la sociedad. Creía que las personas con percepción superior sirven como lo que él llamó pioneros de la conciencia, individuos cuyo desarrollo psicológico precede a la preparación colectiva, el patrón histórico. Jung observó que a lo largo de la historia, los individuos con percepción superior a menudo aparecían antes de que la conciencia colectiva estuviera lista para integrar sus ideas. Sirvieron como exploradores avanzados de territorios psicológicos que la humanidad eventualmente necesitaría explorar. Jung escribió: lo que aparece primero en el individuo como percepción psicológica, más tarde se manifiesta en el colectivo como transformación cultural. El individuo sirve como un laboratorio para experimentos de conciencia que eventualmente beneficiarán al todo. Manifestaciones modernas. Jung creía que en la era moderna los individuos altamente perceptivos podrían estar sintiendo patrones psicológicos que explican el comportamiento colectivo. Insostenibilidad ambiental y social antes de que se vuelva obvia. Posibilidades espirituales más allá de los marcos religiosos actuales. Implicaciones tecnológicas que otros no han considerado, contenidos de la sombra colectiva que necesitan integración consciente. La perspicacia de Jung. El individuo sensible siente los problemas colectivos primero y más intensamente. Sus síntomas personales a menudo reflejan lo que toda la cultura necesita abordar. El servicio sin martirio. La visión crucial de Jung fue que la percepción superior sirve mejor a la evolución cuando se integra conscientemente en lugar de sufrirse inconscientemente. El objetivo no es ser un mártir de la conciencia, sino ser un puente entre lo que es y lo que está por venir. Jung escribió: la persona individuada sirve al colectivo no sacrificando su individualidad,
sino desarrollándola tan completamente que se convierte en un regalo para el todo. La integración definitiva. En el nivel más alto de desarrollo, Jung observó: los individuos con percepción superior sostienen sus habilidades a la ligera, viendo claramente sin apego a los demás, aceptando lo que ven, percibiendo profundamente sin la compulsión de arreglar todo lo que observan. Jung llamó a esto la función trascendente, la capacidad de servir a la evolución de la conciencia de forma natural, sin forzar ni predicar, simplemente encarnando formas de ser más conscientes. ¿Recuerdas a la paciente de Jung de 1913, la intuitiva introvertida que acudió a él durante su propia crisis psicológica? Después de 3 años de trabajar con el proceso de individuación de Jung, su vida se transformó por completo. Aprendió a distinguir entre sus propios contenidos psicológicos y lo que absorbía de los demás. Encontró trabajo como consejera, donde su percepción diferenciada ayudó a individuos con problemas. Construyó relaciones con personas que valoraban sus percepciones en lugar de temerlas. Lo más importante, dejó de experimentar su percepción superior como una maldición y comenzó a entenderla como lo que Jung llamó un don que requiere un desarrollo consciente. Jung escribió sobre su transformación: la paciente aprendió no a ver menos, sino a ver más sabiamente, no a percibir con menos profundidad, sino a relacionarse más conscientemente con lo que percibía. Su don permaneció intacto, pero su relación con él se integró en lugar de ser abrumadora. Esto representa el descubrimiento más peligroso de Jung, que algunos individuos nacen con una conciencia que excede la preparación colectiva, y esta percepción avanzada los destruirá a través del aislamiento y el agobio, o los transformará en exactamente lo que la humanidad necesita para su evolución psicológica.